Ya, como les dije temprano, como les dije más temprano, este portal, como yo les dije, no tiene nada que ver con el fútbol, tiene que ver con la sugerencia de redes. A través de este portal nosotros ingresamos una serie de opciones con las que nosotros trabajamos a diario. Una de ellas, a todas se accede a través de este panel lateral. A todas. Una de ellas es este, el panel. Entonces desde el menú PSG vamos a la opción panel, abramos la opción panel y me muestra más opciones. Si se fijan, la base de datos está administrada por la gente india de Apache, no son indios. Y la opción que nosotros vamos a usar de este panel de supervisión es esa que tengo justamente marcada en rosado, que es el panel de alarmas de celdas. Ahí lo voy a agrandar. Que dice, la descripción permite monitorear alarmas de celdas. Si yo presiono ahí, me abre esta monstruosidad. Aquí se van a reflejar todas y cada una de las alarmas de todos y cada uno de los sitios de telefonía móvil que tienen TEL a nivel país. Todo. En este caso específico te abre por defecto las alarmas de las celdas 2G. Solo el 2G. Muestra esta pestaña. ¿Dónde veo yo el resto de las tecnologías? Si te fijan en esta primera tabla de la parte superior, aquí hay una tabla con todo el resto de las tecnologías. 2G, 3G, LTE y 5G. Y en un cuadro me muestra la cantidad de sitios que están afectados en este momento. Esto se va actualizando cada cierto tiempo. Yo en este momento lo tengo en actualización manual. Si lo dejo en automático, esto se va a ir refrescando cada cierto tiempo. ¿De dónde saca esta bendita página las alarmas? De los sistemas que aparecen aquí en la segunda fila, la segunda celda de la segunda fila. Obtiene información de todas estas cuestiones de acá. Una de ellas es el ENM, que es el portal de Ericsson para los 4G y 5G, que lo vamos a ver más adelante, de equipos Huawei, del ALB, que lo acabamos de ver en el OSS, y otra serie de herramientas que también se usan en el NOC para revisión de sitios. De ahí obtiene toda la información y eso todo lo refleja en ordenadas tablas para que se pueda realizar un diagnóstico. La información que aparece aquí abajo, ¿cómo está ordenada? La tabla nos indica obviamente la tecnología, nos indica el código, que ya sabemos que el código se llama mnemónico, nos indica el nombre del sitio, hoy deja de pinchar, que es en este caso salida sur Los Ángeles 2, la BSC, que ya vimos en el caso del 2G, que es a donde nosotros nos estamos conectando, la celda afectada, la clase, esa información para nosotros no nos es relevante, de dónde está obteniendo la información. En ese caso nos dice que es el OSS Ciudad de los Valles, que entonces está sacando la información del OSS 14. A la hora en que se inició la alarma, el ACK Time, no, ahí no tengo, esa información nosotros no la ocupamos, no nos interesa la hora de inicio de la alarma. En el apartado bitácora nos indica si el tema está escalado o no. En este caso, este sí está escalado porque hay una bitácora que está creada. Si verificamos en las filas siguientes, no está escalado, no hay ninguna bitácora creada y asignada a ese sitio. Todavía no la realizan un diagnóstico. Este que está con bitácora creada ya tiene diagnóstico creado. Aquí me muestra otra vez la hora original. Ah, no estoy mintiendo. Esta es la hora original de la alarma. Esta es la hora en la que se creó la bitácora. Deja abrir la bitácora. 23:10:07. No, aquí está la hora. Aquí crearon la bitácora. 23:25. La que era esa hora. Esta fue la hora. Entonces, esta fue la hora original. Ah, no, pero estoy bien, estoy bien. Ahí está la hora de la bitácora, en la que se creó la bitácora. 23:25, ahí se creó la bitácora. Entonces, esta hora de inicio se creó la bitácora.
el título de la bitácora y otra serie de información que tampoco nos interesa mucho. Entonces, con esto podemos ver qué sitios están escalados. Si se fijan, en su mayoría están todos escalados porque todos tienen una bitácora asignada y hay muchos que tienen que revisar, diagnosticar y escalar. Lo mismo con el resto de las tecnologías. Voy a ir a mi otra pestaña. Aquí tengo. A ver, deje actualizar aquí. Está actualizado. Ahí sí. El panel 3G es similar. Es prácticamente lo mismo. Si fijan, la primera tabla es exactamente la misma Sí, muy igual. con la opción de automático y manual para la actualización de la información. Me muestra la hora de la última actualización, los sistemas de los que está extrayendo la información, el resumen de la cantidad de sitios que está alarmado y la glosa de detalle que te explica cada uno de esos colores, que a nosotros tampoco nos interesa mucho. Ordenado. También nos indica en la primera fila la tecnología, el mnemónico, que nos indica cuál es la tecnología afectada, el nombre del sitio, la BSC, la celda, la clase, la fuente donde obtiene la información no nos interesa, la hora de inicio de la alarma, el número de bitácora, aquí sabemos que está el tema escalado, y la hora en que se creó la bitácora, junto con el resumen. Lo mismo para LTE y lo mismo para 5G. Aquí obviamente como a nivel nacional hay menor cantidad de sitios 5G, son menores la cantidad de alarmas que están aquí. También hay un botón que aquí dice exportar. Si yo lo presiono, toda esta información que me está mostrando en pantalla la descarga. De hecho, ahí la acaba de descargar. Y te lo deja ordenado en una planilla Excel. ¿Nos sirve de algo esto? A nosotros sí, nos sirve mucho, pero lo vamos a ver mucho más adelante. Ya, consultas, dudas respecto al panel de alarma. ¿No? Ya, ¿cómo yo llego al panel de alarmas? Al tiro, pregunta de prueba. Eh, Y esta es pregunta al- de prueba, siempre la pregunto. no, Aprovechemos, aprovechemos de anotar. Aprovechemos de anotar sí, sí, esto de hecho yo ya. estoy anotando en un Word igual algunas cositas acá. Entonces, panel PSG. Eh, Voy a checar un poco panel PSG. Ahí. Después nosotros fuimos a panel. Nosotros pinchamos en panel. Vamos a hacer todo de nuevo. Pinchamos en panel. Y vamos a panel de alarmas celdas. Ya se fue. Y así esa es la ruta para llegar al fucking menú que recién estábamos viendo, que es este. Ya. ¿Qué otra opción nosotros revisamos? Si se fijan, yo les mostré hace un rato la cantidad de trabajos que había para los días feriados irrenunciables, pero ¿cómo llegamos a esa opción? Es una muy buena pregunta y hay que buscarla porque no me acuerdo. Veamos, debería ser trabajos programados listados. Vamos viendo. No, supervisión, claro, supervisión, no, no. Hoy voy a terminar seleccionando todo. Ah, acá está, pues dice trabajos programados. Bien. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Entonces, panel PSG, trabajos programados. Seleccionamos trabajos programados y si se fijan nos muestra aquí un listado al lado y seleccionamos la opción que está entre paréntesis, por día. Trabajar entre paréntesis, por día y lo abro en una pestaña diferente. Y así llegamos a la opción de trabajos programados por día.
Y si fijan, hay demasiados trabajos programados. Ya, ¿cómo yo interpreto esta información? Ya, si se fijan, lo que nos muestra la web, obviamente nos indica aquí al comienzo la fecha en la que estamos. Nos vamos a ir a la fecha de hoy día. Estamos en octubre. Ahí sí. Estamos, ¿cómo que 4 de octubre? 5 de octubre, ahí. Ahí estamos, 5 de octubre. La fecha en cuestión, con dos botones que nos permite avanzar o retroceder la fecha, no en el tiempo, eso no se puede. Aquí nos deja ingresar la fecha manualmente. Tenemos una opción de calendario que nos permite revisar a futuro o hacia atrás los trabajos programados, y refresh, que sirve simplemente para actualizar la información. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos muestra la tabla? El número del trabajo programado en cuestión, identificador único para cada trabajo, el título, que es casi un resumen de lo que se va a hacer. Obviamente, si uno lo lee, no tiene idea. El estado en que está el trabajo, el impacto que va a tener sobre la red, un código numérico que se llama RPN, que indica podríamos decir, la importancia que tiene un trabajo programado, la fecha de planificación a la que deberá iniciarse la de ejecución y la fecha de cierre. Abramos un trabajo programado para ver qué información nos muestra. Ya, y aquí ya es el caos. Aquí es el caos, señores. ¿Qué nos muestra esto? Entonces, se fijan, obviamente donde dice trabajo programado, el número, el título que antes vimos en la tabla, y aquí en descripción está lo que se va a hacer en el sitio. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a hacer ampliación de servicios PCS en un enlace. Van a configurar un nuevo TG Balcón en el P3G Tarapacá. ¿Va a haber afectación? No, esto nos afecta a nosotros, sí. ¿Por qué nos afecta? Porque si fijan, dos tablas más abajo de esta de título, ahí, para ser exactos, voy a agrandar un poquito, se indican dos mnemónicos. El trabajo que se va a realizar aquí deberá afectar en cierta forma a estos dos sitios. Entonces, cuando nosotros nos llama el técnico, tenemos por obligación revisar estos dos sitios, verificar si están operativos, y si existe algún tipo de problemas debemos indicárselo al técnico. Y todo eso documentarlo. A continuación de la descripción, de nuevo se nos indica el RPN o código numérico, que yo ya les había dicho, que es, por así decirlo, la importancia que va a tener el trabajo programado. Hay un rango para todo esto. Los trabajos programados, para que ya lo vayan anotando y lo vayan memorizando, cuando son de un RPN 180, no necesita ningún tipo de validación extra. Nosotros solamente debemos verificar que sea la fecha correcta para nosotros poder iniciarlo, y si es un RPN 180, podemos iniciarlo sin ningún inconveniente. No necesita ninguna autorización previa, solamente tenemos que documentar el estado del sitio, los datos del técnico, e iniciarlo sin inconvenientes. Cuando ya el RPN es 200 hacia arriba, ya necesitamos algún tipo de validación. ¿Cómo se validan todos estos trabajos programados que exceden el RPN 180? A nosotros diariamente se nos envía este lindo documento, que es un informe de trabajo programados para este rango de fechas. Este es el que llegó ayer en la tarde, que abarca todos los trabajos programados desde ayer a las 20 horas hasta hoy día a las 19:59. Esta información se manda diariamente. Si el RPN del TP es superior, es 200 o superior, ese TP tiene que estar registrado aquí. Si no está registrado aquí, no se puede iniciar el trabajo programado.
Alternativas que se le puede dar al técnico en ese... En... Oh, es que no me la puedo- Alternativas que se le pueden dar al técnico en ese caso es que se puede, por parte de nosotros o por parte del técnico, hablar directamente con el jefe de turno del NOC para que revise el TP y si es posible validarlo. Si el jefe de turno lo valida, no hay problema en que nosotros podamos iniciarlo. Respecto al RPN, ¿les salta alguna duda o consulta? Si es sobre 200 se tiene como que escalar, por así decir, No, hablarlo no, con... si es sobre 200 tiene que aparecer reflejado aquí. Si el trabajo Ya. programado no aparece reflejado aquí en este documento, nosotros no podemos iniciarlo. Hay que consultar con el jefe de turno porque puede que no haya llegado a la hora correcta el trabajo programado y no terminó de pasar el proceso de validación. Y puede que el jefe de turno lo tenga en un listado aparte para poder validarlo. Si el jefe de turno no lo valida, no se inicia. Tiene que llegar siempre este informe. En Sí, caso que no llegue, claro. ya tiene que estar validado acá. ¿Hay algún tipo de TP que tenga que pasar algún medio, alguna, por así decirlo, algún proceso extra de validación? Sí. ¿Cuáles son estos? Los que tienen RPN 2500, que son de Oh, impacto crítico. Estos TP son particulares porque tienen que pasar un doble proceso de validación. Tiene que venir indicado aquí en el PDF, de hecho te los marcan en rojo y te los marcan en crítico, y adicionalmente el jefe de turno del NOC nos manda un correo electrónico con los trabajos muy críticos. Ese trabajo programado debe aparecer reflejado tanto en el PDF como en este listado. Si falta en alguno, hay que hablar con el jefe de turno. Si no aparece en ninguno, no se puede iniciar el trabajo. Y estos son los trabajos cototos que por lo generalmente dejan Condoro de noche. Revisemos el TP en cuestión. El TP en cuestión. TP. De hecho, está en ejecución. tengo una consulta Consul. referente a los RPM. ¿A qué se refiere que sea 180? Que es más que nada porque son menos críticos, sobre 200 igual es crítico y... Es que el RPN va de la mano con el impacto que va a tener sobre la red. Si tiene ¿Cómo? poco o nulo impacto, eso quiere decir que van a hacer, por ejemplo, un 180. ¿Qué puede ser? Que van a un sitio, por ejemplo, estas antenas que están en zona alejada, pero van a desmalezar. Van a desmalezar los alrededores del sitio y el interior del sitio para evitar incendios ahora que viene el verano. Eso implica que ellos no van a intervenir equipos. Por tanto, no debiera haber afectación de equipos. Van a ir a cortar el pasto, van a sacar las malezas, van a dejar todo limpio para que no haya riesgo de incendio en el sitio. Ellos no van a intervenir equipos. Cosa Ya. contraria, por ejemplo, un RPN 2500 que puede ser, por ejemplo, actualización de software en todos los equipos en 450 sitios. Busquemos uno. RPN 2500. Entonces se puede atribuir que, por ejemplo, es como que quedaría toda una parte o comuna, en este caso, si es que está la antena sin internet, por así decir, sin red. Te podréis pitear el país si haces la cuestión. Firewall, a ver, otro 2500. La de día anterior. Busquemos un 2500. 2500, ¿este de qué es? A ver, dejen buscar algunos del correo. Mm, 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 mm. No, dejen buscar en el CERT, ¿no? ¿Qué han hecho los chiquillos? Ya, esta herramienta también se las voy a explicar, así que no sé, no se espante. ¿Qué está haciendo el Alejandro? Que quiero buscar aquí una RPN 2500. Este es más. Este cochino. Ya, este. Por ejemplo, este TP que es, obviamente está ejecutado, lo iniciaron ayer era para ayer a las 11 RPN 2500. ¿Qué implica? Es configuración. A ver, dice archivos USB, listado POP, donde se deben cargar los scripts. Ya esto iban a actualizar scripts de equipos. El tema es que, si se fijan,
cuando yo les mostré un un trabajo programado antes, yo les dije, aquí viene indicado el sitio. En este caso, tú dirías, es uno. Pero es que no es nada uno. Si nos fijamos más arriba, aquí dice cambio de parámetros desde 100 sitios. ¿Y dónde vienen indicados estos más de 100 sitios? Por lo general vienen documentados de dos formas. Uno, que siempre tienen que tener ojo con el apartado documentos asociados, porque puede venir aquí o un TXT o una planilla Excel con todos los sitios, o viene aquí en el apartado sitios afectados y son todos esos. Son, son todos esos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Son todos esos. Y adivinen, todos tenemos que revisarlos. Todos. Todos. Y este es en el momento en que a ustedes debieran entrarle desesperación, tirarse los pelos y salir corriendo y huyendo a buscar pega en otros lados. No, pero nosotros tenemos una forma de revisar todo eso en tiempo excepcional. Así que no teman. Entonces, esto es un trabajo crítico y puede que en el momento del cambio del script en todos los equipos que van a intervenir, si se fijan, por el mnemónico, ¿qué tecnologías son? Ahí está el mnemónico. Voy a agrandar. Ahí está indicado el mnemónico. Todos El parten. M5G. No, el M es 4G, es LT es 4G. Verdad, L3, verdad. ¿Verdad que el nenómico de 5G era M, o sea, NAM 005, Sí, ¿cierto? sí, nos puede partir por M, L o P. Ya. Entonces aquí ya nos mintieron porque no es nada un sitio, son una cantidad grosera de sitios y todos. Y puede que al momento de iniciarlo hayan equipos ya con problemas por temas anteriores o queden con problemas posteriores. Todo puede, todo puede pasar en el turno de noche. Sigamos revisando. Ya, volvemos al TP. No, al TP chiquitito. No, este Y no. todos esos 100 sitios los tiene que gestionar una pura persona, ¿cierto? Sí. Oh, ya. ¿Cómo lo hacen? Ni idea. Yo imagino que lo harán de todo de forma masiva, a través de algún script y se actualizan todos al mismo tiempo, no sé. O lo hará con un ejército de ingenieros, no creo. Ya, seguimos revisando el tema de los trabajos programados. Entonces, en la primera tabla se nos indica el título, lo que van a hacer en el sitio, el RPN, que ya sabemos que hasta 180 no requiere ninguna validación extraordinaria, desde 200 hacia arriba tiene que aparecer reflejado en el PDF diario, si es 2500, tiene que aparecer tanto en el PDF diario como en el correo de TP muy críticos. Lo siguiente que nos muestra es el estado actual del TP. ¿Dónde se ven los estados del TP? Por lo general en esta tabla de aquí abajo, que nos muestra el resumen de los estados que ha tenido el trabajo programado, que dice estados. Entonces ahí está todo el ciclo de vida de un TP. Cuando llega el técnico con nosotros, a nosotros nos interesa que esté el TP en estado planificado. Cuando ahí va a aparecer planificado con la fecha y hora correspondiente para que nosotros podamos iniciarlo. Una vez nosotros lo iniciamos, pasa de planificado a estado en ejecución. ¿Cómo se refleja esto también en la tabla general de los TP? O sea, aparece reflejado en verde. Buscamos, ¿viste? Ahí está en ejecución, ese está en verde. Entonces es fácil pillarlos en el listado general los TPs que todavía están en ejecución. Ahí está otro en ejecución, este es de las 8 de la mañana en ejecución, todos esos están en ejecución. Cuando el técnico termina de hacer su trabajo, ya deja todo ordenadito, nos llama a nosotros de nuevo para validar. Si todo está bien, no hay ningún problema, pues nosotros cerramos el TP
Y el TP pasa de estado en ejecución a ejecutado. Ahí te muere el TP con nosotros. Después ya este TP depende de si ya no van a hacer más trabajos en el sitio, terminan todo lo que tienen que hacer. Y aún hay un proceso interno del TP que ya nosotros no tenemos nada que ver. Y pasa el TP de ejecutado a cerrado. Eso quiere decir que ya hicieron todo lo que tienen que hacer en ese sitio y no van a volver nunca Por más a... ejemplo, nosotros llegaríamos hasta la parte de ejecutado, ¿cierto? Ya de Sí. ahí como que entre comillas nos desligaríamos, por así decir. Sí, Ya. hasta ahí llegamos nosotros, hasta la parte ejecutada. Sigamos revisando los otros apartados del trabajo programado. Entonces ya les dije, y aquí aparece el sitio que se va a ver afectado, no siempre, porque les acabo de decir que puede que todos los sitios que se vayan a ver afectados puede que aparezcan aquí indicados en el apartado de documentos asociados en una lista que puede ser un TXT o puede ser una planilla Excel o puede venir indicado más abajo en esa lista monstruosa que yo les mostré. Más abajo, los responsables de Entel. Si el sitio que llegara a quedar afectado y va a empezar el típico peloteo de que nadie se quiere hacer a cargo, aquí nosotros tenemos que recurrir sí o sí a esta persona, porque esta es la persona que es la responsable de Entel que tiene que velar porque el sitio quede nuevamente operativo. ¿Cómo nosotros iniciamos un TP? Vamos a buscar un TP que esté en ejecución. Vamos a abrir este. Los estados del TP, si recuerdan, aquí en el apartado de estados están todos los estados que han ido teniendo el TP a lo largo de su ciclo de vida. ¿Dónde están las opciones de inicio, finalización? Justamente arriba de esta tabla. Si se fijan, ahí está la opción, ahora está finalizar ejecución. Cuando el técnico nos llama y quiere iniciar el TP, nosotros revisamos todo y lo vamos a iniciar. Seleccionamos aquí, justamente esta parte está iniciar ejecución. Nosotros iniciamos, aceptamos y el TP cambia de estado planificado en ejecución, que es el que aparece aquí arriba en este momento. Cuando nosotros nos llamen, pueden llamarnos por dos motivos, para finalizarlo o para posponerlo. Para finalizar está ahí, para posponer ejecución está ahí. Solamente finalizamos, nosotros solamente iniciamos, finalizamos o posponemos. Ningún otro estado de TP nosotros seleccionamos, ningún otro, a no ser que nos hayamos mandado un condoro y tengamos que replanificar, pero por lo general el que replanifica TP soy yo o el José en casos excepcionales. Más abajo, ya, ahí está el apartado de documentos asociados. Que se fijan, voy a agrandar aquí un poquito. Aquí hay un archivo de texto, dice servicios afectados FN567. Ese archivo nosotros deberíamos verificarlos porque es probable que en servicios afectados ahí venga un listado de sitios. Puede que sea justamente este o puede que sean sitios adicionales. Vamos a abrirlo. Entonces ahí dice que recupero el archivo. Voy a esperar que se vaya la manito para seleccionarlo y abrirlo. Y ahí dice archivo recuperado exitosamente. Entonces ahora, bajo de nuevo, selecciono de nuevo el ID y efectivamente ahí lo abro. Es solamente un sitio. Sí o sí, si viene un archivo de estos incluido, hay que revisarlo sí o sí, aunque sea solamente un sitio. Porque puede que se dé el caso de que no sea nada un sitio, sean 20. Este, el no revisar este archivo siempre para mí es causa de retroalimentación con los chicos, porque hay unos que, bueno, se entiende que de repente por la carga laboral, de repente están sacando TP, se les fue revisar el archivo y no revisaron los sitios. Y si se fijan, aquí me indica en la tabla superior dos tecnologías que van a afectar, el 3G y el LTE. Más abajo tenemos el desarrollo del TP. ¿Nosotros dónde documentamos el TP? Lo documentamos acá. Ahí, en documentar, desarrollo de trabajo. Nosotros ponemos el comentario, ingresamos y queda registrado justo en la parte inferior.
Entonces, el último comentario, este fue el último comentario que se ingresó, que si verificamos, esto lo ingresó el colega que me llamó hace un rato, que fue el Matías, indica ahí el inicio del TP, número del TP, el nombre del técnico que va a trabajar, su número de contacto en caso de emergencia, la empresa para la que trabaja, las tecnologías que se van a ver afectadas y el resultado del resumen del validador. Ah, son dos sitios diferentes. Aquí hay un tema que de repente a mí me pasa con el tema de los números. Es FN567 y FN657. Son dos sitios diferentes, uno es 567 y otro 657. De repente a mí me pasa con el tema que dicen uno da vuelta a los números y yo veo esto y al principio cuando lo vimos dije, ah, un sitio. No, son dos. Que uno es la orilla sur y el otro es San José. Así que cuidado con eso. Muy al ojo ahí. Sí, Ojito. porque pasa. ¿De qué pasa? Pasa. Ya. Respecto a los trabajos programados, ¿cómo llegamos al listado general de trabajos programados? El del panel, el PSG, Ya, trabajos programados. bien, panel PSG, trabajos programados y selecciona la opción que dice, entre Por paréntesis, día. por día, como lo tengo ahí. Por día, Por. justamente. Y hoy, ¿qué pasó en Pucón? Que mi hermana está en Pucón y me dice que está en Pucón. Vamos a ver si es verdad. Pucón, vemos. ¿Dónde me están mintiendo? Veamos qué sitios hay en Pucón. Ay, caleta. Wow. Ya, ya vamos a llegar a esta herramienta, no se asusten. Vamos a ir con PSG. ¿Qué otra opción nosotros vemos de PSG? Ya vimos trabajos programados. La otra es bitácoras. Ahí está menú PSG, ahí está bitácora. Lo vamos a ir anotando. Entonces, panel de nuevo, panel PSG, panel PSG, bitácoras. Si ustedes recuerdan, en algún momento dije la palabra bitácora. Las bitácoras, veámoslas como una especie, veámoslas como una especie de ticket de seguimiento para un sitio que se encuentra afectado. Ven esto, la bitácora como un ticket. Yo tengo del menú de bitácoras, nosotros por generalmente vemos dos opciones. Una que es buscar, voy a abrir en otra ventana, que es buscar, sí, buscar solo. Voy a anotarlo acá, buscar. Y si se fijan aquí me da varias opciones de búsqueda. Nosotros por lo generalmente usamos tres, que es buscar el número a través de número, cuando obviamente nosotros sabemos el número de la bitácora, pero ¿y qué pasa si El número de la bitácora. no sabemos el número de la bitácora? ¿Dónde sacamos ese número? Por ejemplo, veamos Pucón, este AR423, lo voy a copiar de ahí. En servicio, nodo servicio, que es la tercera opción, nosotros podemos buscar todas las bitácoras que ha tenido o tiene un sitio en particular a través de su mnemónico. Por ejemplo, el AR423. Voy a presionar Enter y me va a mostrar en este momento, me debería mostrar todas las bitácoras que ha tenido este sitio desde los tiempos inmemoriales. Veamos. La primera es del 2003. Y la más reciente está arriba, que es de 4 de agosto del 2022, que esto ya está solucionado. ¿Cómo se estructura la información de una bitácora? En una tabla, como todas las cosas de la PSG, en el que me indica primeramente el número de la bitácora, la hora en la que nació la bitácora, la hora en que se cerró la bitácora, obviamente el título. Aquí van indicados todos los nodos
los sitios, nodos o servicios que están afectados, que no necesariamente son los de ese sitio en particular, la hora en la que se alarmó, la hora en que finalizó el evento, la severidad, el responsable, que es la persona que tiene asignada la bitácora. Si la bitácora tiene asignada cosas adicionales, como pueden ser boletas de red, tareas Office Track, incidencias, tareas, que también los vamos a ver más adelante. ¿Quién creó la bitácora? Aquí aparece el usuario de la persona que la creó. En este caso, esta la creó un bot maligno hecho con código Python y cosas adicionales como documentación u otras cosas. Y hacia abajo aparece toda la documentación con el resumen de todo lo que se revisó del sitio hasta que se cerró. Ahí indica el usuario, ahí indicó Rodrigo Rifo que terminó cerrando todo y en resumen todo lo que se fue revisando. ¿Dudas respecto a lo que estamos viendo ahora en pantalla? Eh, no, así como dudas como tal, solamente que como ver todo esto igual es como alto. Sí, es harta información, pero es que si vemos, empezamos a analizar, vamos a agrandar aquí un poquito, que tampoco es información que de momento no hayamos visto, porque si verificamos, lo que estamos viendo aquí es el estado de las celdas, que el comando de hecho lo vimos cuando nos conectamos en el OSS a un sitio 3G que nos muestra el estado de las celdas y vemos que de las celdas casi todas están todas activas con excepción de dos, de esta y de esta, que están en disable en vez de enable. Si vemos las alarmas, están las alarmas correspondientes a las dos celdas que están afectadas. Y aquí el Rodrigo ya se tiró el medio comando y para verificar ese mono, que es un diagrama de cómo debería estar todo conectado físicamente. Entonces tiro este comando para revisar cuál es el problema y desde dónde y de dónde hacia dónde está el problema. Este comando también lo vamos a ver más adelante, así que no se asusten. Y sí, es bastante información la que muestra la bitácora. ¿Qué otra opción de bitácora nosotros vemos? Ah, perdón, estamos en buscar. Claro, íbamos a buscar el número de la bitácora, si no me equivoco. Podemos buscar por número, por nodo, nodo servicio, que es por lo general es el mnemónico. Y con esto hay que tener ojo, ojo, ojo. Porque si, como yo les dije, si yo busco un sitio por el mnemónico base, me va a buscar todas y cada una de las bitácoras en base a ese mnemónico base. Eso quiere decir que me va a buscar de todas las tecnologías, 2G, 3G, 3G 1900, 900, 4G y 5G, siempre y cuando el código o el mnemónico AR423 en el caso del ejemplo esté incluido. Pero si ustedes se acuerdan, yo en algún momento les dije que el 3G900 es la excepción a la regla de cada sitio porque cambia todo lo que es la parte de la letra. La parte numérica la mantiene, pero si verificamos aquí, el 3G900 de este sitio de Pucon no es AR423 y algo. Déjame ver esta cuestión. Allá. Es UHK. Voy a checar. Entonces, cuando buscamos bitácoras de un sitio, tenemos que tomar también en consideración el 3G900, porque ya buscamos por AR423. Ah, no me apareció ninguna. No fue escalado de acá. Pero ¿y buscaste puro HK423? Y si buscamos puro HK423, no me muestra lo mismo que el resultado anterior. Porque puede que los escalamientos anteriores se hayan visto afectadas las tecnologías en su mayoría, pero el 3G900 no, y no fue incluido en el apartado del sitio nuevo. Si nos verificamos aquí, ahí está el 3G900 y el resto de tecnologías del sitio de Pucon. Pero cuando buscamos antes, estos dos, por lo menos el primero de aquí arriba no apareció. El primero de aquí arriba, que no tiene casi nada de información, no apareció en el listado. Eso porque no estaba incluido el UHK 423. Entonces, cuando tenemos que buscar y no encontramos bitácoras, tenemos que revisar siempre
con todos los mnemónicos, con el mnemónico base para descartar la mayoría de las tecnologías y con el del 3G900 para confirmar que efectivamente no hay nada escalado a ese sitio. Cuando buscamos por nosotros por títulos, por el nombre. Cuando no sabemos el nombre del sitio, podemos buscar por su nombre. Por ejemplo, este es Clínica Los Coihues. Busquemos los Clínica Los Coihues. Hay en título. Y no nos mostró nada. Busquemos por clínica sola. Clínica. Ahí se encontró por clínica, pero en este caso Clínica Los Andes, Puede ser Clínica, variedad. clínica Alemana. Entonces, ¿cuándo nos va a servir esto? No, no necesariamente para sitios PCS, porque hay otros tipos de sitios que no son los PCS, que están asociados a otras supervisiones del NOC, como es el caso de la MPLS, GTN o cuestiones raras de las otras supervisiones que se buscan a través de títulos. Por ejemplo, ese código raro que dice ESTBI 008. Eso no es un mnemónico de un sitio PCS. Pero si yo lo doy a buscar, puede que me encuentre algo. Ya, el STBI 008 no es un sitio PCS, es un nodo MPLS que le afecta a los colegas de la supervisión de datos. Por tanto, esto tiene que estar relacionado con algún router o algún equipo que ellos ven directamente. Y a nosotros nos llaman por todo lo que sale del NOC, por todo. Entonces tenemos que saber diferenciar entre las cosas que escalamos, bueno, que escaló la supervisión de RAN y que nosotros podemos ver y diferenciar de las otras supervisiones, porque esto ya lo tienen que ir a ver con la otra supervisión del NOC. Pero tenemos que saber encontrar esta información y saber a dónde patear la pelota. Entonces en este caso no nos correspondía a nosotros. Todo este tema de las MPLS también lo vamos a ver para que no se asusten todavía con códigos raros. Ya, entonces, bitácora. ¿Cómo llego a las opciones? Dos opciones que usamos de bitácoras. ¿Cómo llego a ellas? Panel PSG, Ya, bitácoras, ya, buscar. buscar. Y si yo busco una bitácora que esté asociada a alguna persona, es la segunda opción de bitácora que nosotros usamos, que es esta, bitácora D. D. Entonces, vamos a anotar acá abajo, bitácoras, bitácora D. En su mayoría, todo lo que sale, la mayoría de lo que sale del NOC es por energía y clima, y eso va a otra área que es monitoreo. Monitoreo es la que realiza, genera otro tipo de ticket y asigna a un team, a un equipo de técnicos para que vaya a revisar el sitio. Hay veces que por obra y gracia del Espíritu Santo estos sitios suben y monitoreo devuelve las bitácoras, las patea de nuevo para el NOC. Eso siempre lo patea a mi usuario. Entonces, tenemos que ir a bitácora D, voy a abrirlo en otra pestaña. Y aquí aparecen todos los usuarios activos en PSG. Todos y cada uno. Entonces tenemos que buscar el mío. Escribiendo mi apellido, Barriga. Ahí está, Barriga Alejandro. Voy a mostrar la información comprimida, le doy a actualizar y ahí aparecen todas las bitácoras que debería tener yo asignadas en este momento. Que tengo en este momento solamente una y no ha sido de vuelta por monitoreo, sino es una incidencia, un sitio que quedó afectado por culpa de un trabajo programado. Entonces aquí los chicos tienen que estar revisando constantemente y haciendo seguimiento. Entonces esas son las dos únicas opciones que nosotros usamos de bitácora. Igual pueden curiosear en algún momento de las otras para saber qué hacen. Total, es para buscar información. Entonces, mientras no cierren nada, o sea, no finalicen bitácoras, no hay ningún problema en que intrusen para aprender.
El panel PSG en algún momento se nos va a dar un usuario, obviamente, para poder ingresar a toda esta plataforma. Sí. Para la gran mayoría de las cosas que usamos tienen que tener después su usuario propio. Ya. Porque si recuerdan, la otra parte de mi pega es ver que los procedimientos se cumplen y retroalimentar a los colegas. Entonces, necesario el usuario propio para saber quién fue el pastel que se mandó el pastel y, Claro. e irlo a saludar cordialmente. Ya. ¿Qué otra opción nosotros usamos del panel PSG? Cuando estuvimos viendo el tema del OSS, ustedes vieron que yo extraje información del 2G de alguna parte. ¿De qué parte de la PSG extraigo yo esa información? Es una muy buena pregunta. Veamos dónde está. ¿Debería ser aquí en datos de red? Oh, lo encontré al tiro. Bravo. Entonces, el menú PSG, vamos a datos de red. Voy a anotarlo aquí, para que quede constancia. Panel PSG, datos de red. Y se fijan, ya está marcado con rosadito. La primera opción, datos de sitio. Si yo pincho datos de sitio, va a aparecer esta tabla. Como yo les dije anteriormente, aquí nosotros buscamos la información del sitio 2G. ¿En base a qué? A su mnemónico. ¿Y dónde yo ingreso el mnemónico? En la segunda celda, en la que dice código. No en la que dice nombre, no en la que dice site 2G, no en la que dice celda, ni comuna, ni región. Donde dice código, yo ingreso el mnemónico y le doy a buscar. Entonces, datos de sitio, voy a anotar aquí. Código podría ser pregunta de prueba. Y se ingresa mnemónico. Mnemónico, 2 letras, 3 números, le doy a buscar. Y me entrega esta información. Ahora, de lo que me está mostrando en este momento la tabla, ¿de dónde yo saco la información que necesito para revisar un sitio 2G? ¿Código? ¿Sí? ¿De dónde yo saco la información de todo lo que está ahí en la tabla para un sitio 2G? Yo quiero saber la información de un sitio 2G para analizarlo. ¿De dónde yo saco? Eh, en básicos. ¿Seguro? Veamos. ¿En cuál básico? ¿En básico aquí abajo? No, en el primero por el código de Por el 2G. código. Bien. Entonces, si yo presiono en básico, lo voy a abrir en pestaña diferente. Veamos qué pasa. No, me aparece la dirección, po. Ah, en equipo entonces. Ya, exacto. En equipos. Yo selecciono en equipos y me va a mostrar el equipamiento del sitio. Código. Y después, ¿cuál dije? 2G, datos de equipo. Datos de equipo. Este, sería la ruta completa. Panel PSG, datos de red, datos de sitio, código, ingreso mnemónico, datos, equipos. Voy a dejar entre paréntesis el 2G. Ya. Y me aparece la BSC, el código que es el mnemónico, la celda y el TRX con el que yo voy a hacer el análisis de la tecnología. Y creo que estas son todas las opciones de PSG. Veamos si se me queda alguna fuera. Web de contacto, no, inbox, no, reporte de gestión, no, respaldo, manuales, descarga manual. O las otras son las de acá arriba, pero esa, no, creación de usuario, administración de usuarios las uso yo. No. Entonces, estas serían todas y cada una de las opciones que usamos de la PSG. Cómo encontrar el panel de alarmas, cómo ingresar a los trabajos programados, búsqueda de bitácoras, ya sea por código, por mnemónico o por nombre, búsqueda de bitácoras asociadas y la información de los datos de los sitios 2G. ¿Alguna duda? Consulta. Cuando estemos en trabajo netamente, tenemos que usar primero, tal como dice ahí en el panel PSG, esas 5 opciones, por así decir, ¿cierto? O de repente nos podemos saltar alguna opción en caso que estemos seguros, o se verifican los 5 parámetros, por así decir. Yo en mi caso tengo todas estas opciones abiertas porque no sé si las voy a utilizar.
Ya, perfecto. Por ejemplo, yo siempre tengo abierto todo de la misma forma. En mi primera pestaña de mi primera ventana tengo obviamente todo el panel con el menú de inicio de la PSG. En el segundo, no, en el segundo, deja cerrar esto. En el segundo siempre tengo las bitácoras, las que tengo yo asignadas. En la tercera, siempre tengo los trabajos programados. En la siguiente, esto deja cerrarlo, tengo siempre esta, la del equipamiento 2G. Y si se fijan, ni siquiera tengo la opción de buscar. ¿Por qué? Porque una de las gracias que tiene la PSG es que con algunas opciones basta con que yo modifique la URL para obtener información de un sitio. Por ejemplo, este de la M005, si yo quiero buscar la información 2G de este sitio, aquí en este momento me está mostrando el DCA421, pero si yo voy a la URL, veo que al final aparece el mnemónico. Si yo modifico el mnemónico y le doy enter, me va a mostrar la información del 2G. En este caso no me la mostró porque no tiene 2G el sitio. Busquemos un sitio con 2G para que vean que efectivamente es como digo, le digo, no se vayan diciendo, "Oh, este bueno está pero mintiendo". Y ahí vea 765. Y ahí se actualizó. ¿Se ven? Ahí está BA765 Sporting Club, la BCC y las celdas y toda la información. Entonces basta con que aquí yo modifique la URL y ya tengo la información y no tengo que ir al menú, buscar código, toda la receta. Lo siguiente que yo tengo es esta útil herramienta que la utilizan re poco los chicos, que es el menú pop. ¿De qué me sirve el menú pop? Solamente me sirve para ver las tecnologías que tienen operativas, que debiera tener operativas un sitio. Además me va a informar lo que ha tenido antes el sitio. Nada más, no me va a verificar el estado del sitio. Por ejemplo, si yo ingresé aquí en la R423, que es Pucon, me va a mostrar todas y cada una de las tecnologías que tiene y ha tenido. Si se fijan, incluso me muestra las que están eliminadas. ¿Cuándo me sirve esto? Sirve, por ejemplo, de repente hay chistosos que en la planificación del TP me indican, en vez de mandarme una planilla Excel, me mandan un TXT con el estado excesivo de mnemónicos. Pero los simpáticos solamente me incluyen el mnemónico base del 2G. Entonces en esa lista yo no tengo idea si hay 3G, si hay 5G, si hay 4G. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo todos esos mnemónicos bases, los pego todos acá, todos, sin excepción, porque esto se puede agrandar. Le doy a buscar y esta herramienta me va a buscar todas las tecnologías de todos los sitios a la vez. Entonces después esto yo lo paso a un Excel, quito lo que está, quito todo lo que no esté operativo y ya puedo trabajar con eso. No es más que saber, busquemos algún TP de algún chistoso. Deja refrescar esto. Oh, ya se cerró. Ay, Dios mío. Busquemos alguno. Uno que diga varios, sí, a ver, F varios. Aquí. Este TP vemos que tiene. Ah, justamente. Si se fijan en el listado que adjuntan aquí, solamente aparece el nombre del sitio y el mnemónico base. Pero yo voy a copiar todo esto, lo voy a llevar para acá. Y va a tener que dar la lata de. Borrar como los nombres. Sí. Vale, hay formas más eficientes y rápidas de hacer esto, pero no me voy a calentar la cabeza. Entonces ahora le doy a buscar y me va a mostrar. Ahí está buscando y me muestra todo. Y esto es lo que me deberían haber enviado. Mm, como más detallado, por así decir, po. Sí, pues si me dice todas las tecnologías, pues, en ese listado yo no tengo idea qué tecnologías tiene el sitio en cuestión. Entonces yo llevo un Excel, por eso lo filtro, dejo solamente lo que esté operativo, eliminado, previo.
resto. Entonces esto lo elimino. Elimino y quito el filtro. Entonces trabajo ahora con el resto. Entonces todo lo que tengo que revisar es todo eso. Entonces ahí ya sé por lo menos qué tienen. ¿Cómo se trabaja eso? Lo vamos a ver más adelante. O sea, en lo práctico, evitar hacer ese tipo de cosas cuando tengamos que mandar algún tipo de informe, ¿cierto? Mm, En lo posible, mandarlo con mayor detalle posible para que así. sí. Bueno, que esto lo voy a hacer, lo va a ejecutar uno en realidad, no es como que tengamos que mandárselo a otra persona. Exacto. Esto es más para facilitarte la vida y no y tratar de evitar de cometer algún error.